Entonces, ¿qué podía hacer yo? No, me gustaba la cosa, pero yo decía, aquí me van a moler, ¿no? No, evidentemente. Fui a Comibol y mi pasantía en Comibol fue de 6 años. De 6 años. Yo pensé que me iban a liquidar todo el día, pero tuve la suerte de que descubrí inmediatamente que llegué a la Comibol. Yo le pedí a Siles que el presidente de la Comibol debía tener rango de ministro de Estado, porque el Ministerio de Minas seguía bajo el control de Lechín. Entonces, yo no quería ser subalterno del ministro de Minas, ¿no? Y más bien tener acceso al Consejo de Ministros, donde se daba la pelea. Sí le estaba encantado. Y yo dije, es lo menos que yo puedo hacer para que no me peguen, no sabiendo que me están pegando, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a uno, ¿no? Uno debe estar bien informado en todo sentido. Fui a Comibol, los controles obreros con derecho a veto, eso decía la ley de nacionalización de las minas, ¿no? Hicimos aprobar el cambio de directorio, pero yo no conocía a la gente. Entonces Siles, que conocía mucho el tema de la humanidad minera, que los conocía, ¿no? Él tampoco sabía cosas de técnicas de minería, ¿no? Me sugirió unos cuantos nombres y yo acepté. Y me acuerdo que uno de los hombres que más afecto tenía a Siles era un hombre independiente, el ingeniero Carlos Alberto Echazú. Él era ingeniero de minas y en ese tiempo trabajaba en la Grace, era ingeniero de la Grace, porque no hay que olvidar que la Grace tenía, además del control del cemento, muy buenas inversiones en minería, ¿no? Era lo que eran los mineros medianos, que después ya Goni y los demás años después le dieron mucha fuerza a ese sector de la burguesía industrial boliviana, que es la única burguesía realmente tal que hubo en Bolivia, ¿no? Entonces, el trabajo fue abrumador. Lo primero que hice fue ir a ver las minas. Eran 14 grupos mineros en toda la extensión del occidente de Bolivia, y cada cual tenía sus propios problemas. Entonces, yo creo que en el lapso, eso fue en diciembre, yo creo que en marzo yo ya sabía lo que era la Comibol, ¿no? Y realmente era una de las empresas, la segunda empresa más grande de estaño del mundo, era en ese tiempo la Comibol, ¿no? Y en materia de bismuto y wolfram, ¿no? Era la primera del mundo, la Comibol. Pero las cosas que pasan, esas cosas dramáticas que suceden siempre en Bolivia, habíamos hecho el presupuesto tomando en consideración $1 fíjese de los precios que estoy hablando, ¿no? $1 por libra fina, ¿no? Y el mecanismo de comercialización del estaño estaba organizado por una estructura sumamente interesante, ideada por Patiño antes de la nacionalización, que era el Consejo Internacional del Estaño, con sede en Londres, donde era una especie de holding para regular los precios de venta y de compra, y particularmente para establecer cuotas de producción entre los países. Y esas cuotas de producción debían cumplirse rigurosamente. Así se podía sobrevivir con $1. Pero esa estructura del
Consejo Internacional del Estaño tenía una agencia absolutamente independiente que se llamaba el buffer stock, es decir, el estaño metálico, ¿no?, que se lo acumulaba y a través de las ventas o compras que hacía el buffer stock se podía regular el mercado. Una cosa sumamente inteligente y sumamente protectiva de los productores, porque el problema del estaño, cuando aprobamos, me acuerdo, ese presupuesto juntamente con los controles obreros con derecho a veto, etcétera, aconteció un hecho terrible para la mala suerte de este país. En medio que este país encha, ¿no? Pues le pasan cosas que el rato menos pensado, cuando estamos bien, viene alguna desgracia. Yo creo que eso es la historia de Bolivia y habría que analizar desde un punto de vista científico o desde un punto de vista de los que creen en esas cosas que suceden, ¿no? Que hay brujería, aquí no sé qué pasa y tal. Bueno, cuando estábamos en pleno proceso de ejecutar nuestro presupuesto, apareció la Unión Soviética. La Unión Soviética, recuerdo exactamente, con un monto de estaño metálico en barras de 30.000 toneladas e incursionó en el mercado, lo que determinó el desmoronamiento de los precios, ¿no? La plata que tenía el gerente del buffer stock se agotó porque inmediato fue a comprar estaño metálico para que no se desmorone el precio, pero se desmoronó y tuvimos que hacer acuerdos porque la Unión Soviética obviamente no pertenecía al Consejo del Estaño, ni mucho menos, ¿no? El Consejo del Estaño era una expresión conspicua de los capitalistas industriales, ¿no?, del Occidente. Y no hay que olvidar que estamos en pleno proceso de la Guerra Fría. Tuvimos suerte porque los países productores establecieron en Londres una suerte de convivencia pacífica con los delegados soviéticos que vendían el estaño. Y a través de relaciones personales, a través de visitas permanentes a ellos, ¿no? No hay que olvidar que Paz Tensoro estaba de embajador, ¿no? Paz Tensoro tenía muchísimo prestigio y además él personalmente pesaba mucho, ¿no? Porque él, además de embajador, era delegado de Bolivia ante el Consejo del Estaño, ¿no? Entonces logramos más o menos moderar y estabilizar el precio alrededor de 84 centavos, 85 centavos en alguna oportunidad, pero el golpe ya no nos habían dado. En eso aconteció algo excepcional. No hay que olvidarse que Stalin había muerto el año 53, ¿no? Sus sucesores no tenían, diremos, el manejo pleno del problema económico y de su política económica internacional en aspectos que para, diremos, una economía tan grande como la soviética no tenía ninguna significación. Sucedió que creo que ya estaba Brezhnev en el gobierno, en el gobierno soviético. Y a través de una relación personal del doctor Siles, o mejor dicho, del doctor Paz Tensoro, ¿no? Él pudo establecer Paz era un tipo muy fascinante. Charlando con él, era encantador, ¿no? Con un gran sentido del humor,
hablaba muy buen inglés, estaba... realmente era un tipo así en la relación personal, ¿no? Muy simpático. Él logró hacer una muy buena amistad con el embajador soviético en Londres, que era también delegado, que era observador ante el Consejo Internacional del Estaño. Y sucedía esas cosas que suceden en los grandes acontecimientos de la vida del mundo, ¿no? Sucedía que este señor era yerno, ¿no?, de Brezhnev o de Antonov, de algunos de esos capitostes que estaban en ese tiempo, y él se interesó personalmente. Y logramos establecer una especie de acuerdo con la Unión Soviética, un acuerdo de caballeros, de que cada vez que ellos tenían un contingente de estaño para vender, ¿no?, ellos nos iban a consultar. Pero ellos no querían que participe en eso ni Inglaterra ni otros grandes productores controlados por Inglaterra, como el caso de Nigeria, ¿no?, o del Congo, ¿no? Entonces, eso determinó que la estabilización funcionara. Y funcionó realmente la estabilización, ¿no? Bajamos al 7% de inflación, de veintitantos mil que era la inflación. Indudablemente el país se deprimió mucho, hubo mucho desempleo, etcétera. Ahora, internamente en la Comibol, ¿no?, había que distinguir dos niveles. El nivel de la alta dirección de la Federación de Mineros y de la COP, ¿no? Simón Reyes, por ejemplo, era un tipo del Partido Comunista, pero un tipo tremendamente sensato e inteligente para entender la Comibol. Y como había un nivel muy esclarecido de dirigentes sindicales, ¿no?, y muy bien formados, etcétera. La mayor parte de ellos eran poristas, comunistas, movimentistas, y predominaba la izquierda del MNR. Pero con esa gente lo importante era poder hablar, y hablar nos entendía la gente, y nos entendíamos. Pero teníamos un problema de flujo de caja, y de lo que determinó que la inflación no pudiera controlarse definitivamente. Entonces sucedió un acontecimiento de lo más curioso. Cuando yo estuve en Alemania, hice un semestre de economía industrial y de economía minera. Y yo conocí ahí a un ingeniero alemán que se llamaba el doctor Barón. Era doctor en minería, doctor en economía, y ¿qué más era? Yo le decía en alemán, 3 veces doctor, así lo saludaba. Y de ese tiempo, ¿no?, en una reunión que hubo en Londres, me lo encontré al doctor Barón. ¿Quién era el doctor Barón en ese entonces? El doctor Barón era jefe de una especie de conglomerado industrial que se llamaba Salzgitter. Salzgitter industrial, Salzgitter comercial, Salzgitter minería específicamente, y él estaba en ello. Entonces, él estaba muy informado de lo que pasaba, como yo, de qué es lo que él hacía, ¿no? Pero el embajador de Alemania en La Paz se hizo muy amigo mío. El embajador de Alemania era un hombre que estaba terminando su carrera, se iba a jubilar, ¿no?, pero que tenía muchas vinculaciones con la Krupp.
con la Krupp, porque había trabajado antes de ingresar en la carrera diplomática, ya era un señor mayor, con la Krupp. Entonces, él dijo, ¿por qué no hacemos un acuerdo con Alemania para... ¿Qué es la Krupp, doctor? ¿Qué es la Krupp? La empresa, la Krupp es una de las empresas más grandes de fabricación de acero de Alemania, ¿no? Y es de una historia fascinante la Krupp, ¿no? Pasó la guerra, pasó el hitlerismo y ellos han seguido sobreviviendo. Es más o menos como la BMW, pero dedicados a múltiples actividades industriales, ¿no? Y la mayor parte de las actividades de la Krupp en Alemania estaban en Alemania del Este, y Barón estaba en un lugar que era casi la frontera entre las dos Alemanias, ¿no? Entonces las circunstancias nos llevaron a que el embajador alemán en La Paz, ¿no?, siendo amigo mío, había tenido relaciones con esa gente de la Krupp. Y por doble vía convergemos a la persona del doctor Barón, el doctor Barón de Salzgitter, que era una empresa estatal, ¿no? Y teníamos que ingresar a la posibilidad de organizar un consorcio con el objeto de resolver problemas tecnológicos en la Comibol y también problemas de corto plazo, ¿no? Nos ahogábamos y lo que nos podía dar el Estado estaba regulado por el famoso doctor Eder, que era el que nos mandaron los norteamericanos para aprobar el programa de estabilización. En esas circunstancias, y eso es lo más curioso, ¿no?, cuando uno rememora estas cosas que no me acordaba de hace mucho tiempo, sucedió que el embajador argentino, que era muy amigo mío, el embajador el de la pelea con Cuadro Sánchez, etcétera, ¿no?, había cambiado el gobierno de un sector peronista a otro, ¿no? Me sugirió que podíamos hacer un acuerdo bilateral con Argentina, pero un acuerdo de commodities, es decir, no de dinero, sino de que vendíamos nosotros estaño o vendíamos cobre, etcétera, y ellos nos daban alimentos, harina, azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces teníamos cubierto más o menos unos 10 millones de dólares por ese lado, pero faltaba lo esencial, lo que siempre decía el doctor Paz, ¿no?, que dirán los gringos. En eso hay que destacar la labor como diplomático en este país extraordinario fue don Víctor Andrade, embajador en Washington. Yo lo fui a visitar a Andrade, que era un hombre muy asequible, un hombre, un yungueño, así un indio hermoso era Andrade, pero de una gran educación, y que conocía Estados Unidos como nadie, especialmente los grupos de presión, ¿no?, y el famoso lobismo que es tan característico de la política y de las decisiones políticas en el gobierno de Estados Unidos, y ahora sigue siendo así. Era un hombre tan allegado al gobierno, al poder, que era golfista y jugaba al golf con Eisenhower, ¿no? Era uno de sus éxitos diplomáticos, y porque
y por eso es que él permaneció permanentemente en la embajada, y además con una eficiencia excepcional y un amor a su trabajo, pero muy grande. Yo lo fui a buscar, le dije: don Víctor, le conté lo que estábamos urdiendo, entre comillas, con referencia a Alemania, con referencia a Argentina, Argentina se pudo además arreglar bien, porque Frondizi, que era el presidente, fue muy amigo de Paz Estenssoro cuando Paz Estenssoro estaba exiliado en Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para saber qué es lo que piensan los norteamericanos? Ya la ayuda americana ya había empezado, ¿no? La famosa ayuda americana que tanto bien y tanto mal nos ha hecho, ¿no? Pero desde el punto de vista empresarial, simplemente. Y ahí vino una cosa muy interesante que vale la pena referirla. Víctor Andrade era una especie de superministro, porque había que consultar mucho, porque la productividad en las minas había bajado, no había plata para renovar los materiales, las herramientas, la maquinaria, etcétera, ¿no? Y la mayor parte del equipamiento era de procedencia norteamericana, la que habíamos heredado después de la nacionalización. Sucedió que el subsecretario de Comercio Exterior de Eisenhower era un hombre que tenía un acceso político muy grande, era un demócrata, pero integrante diremos del grupo dominante dentro de ese partido. No era demócrata, era republicano. Y a través de ellos, y pensando en que el esmero que tenía Estados Unidos con Alemania después de la guerra, ¿no? Era una relación de coqueteo entre los gobiernos. Ahí estaba Adenauer, que era un tipo tan importante, ¿no? El propio Billy Smith, no es Smith, que era también primer ministro alemán, tenían mucho interés en que la cooperación alemana también vaya, y también tenían mucho interés los norteamericanos. En ese trance se puso esta alternativa: nosotros entramos si Alemania entra. Alemania, que ya se volvió un asunto de Estado, digo, nosotros entramos si Estados Unidos entra. Entonces se organizó una reunión en Londres, ¿no? que la manejó el doctor Paz, y decidieron que sí, que entraba. La base eran $7 millones. Los argentinos, que son como son, ¿no? Decían: pero che, ustedes que tienen tanto dinero, ¿cómo es posible? Nosotros estamos dando 10 millones en alimentos, y ustedes 7 millones para eso. Entonces tuvimos que rehacer nuestros cálculos, ¿no? Que eran tremendamente modestos desde el punto de vista de lo mal que estaba la Conmebol, y logramos obtener por encima de $30 millones, y además con la posibilidad de que si los proyectos funcionaban y la situación interna de Conmebol se estabilizaba, podíamos ir a aumentar más y comprometer a otros países para que ya. Y entonces Estados Unidos, Alemania y Argentina, ellos son los que forman el famoso plan triangular.
el plan triangular funcionó. Funcionó con muchas pellejerías, como decía el Libertador. Muchas dificultades, mucho sacrificio, pero se logró que para desembolsar los dineros del plan triangular, Salzgitter asumiera una posición casi de cogerencia, ¿no? Y eso le disgustó terriblemente al gigante que yo tenía como gerente, que era el ingeniero Brusma holandés, ¿no? Y Salzgitter, pues, mandó sus técnicos, canadienses, neerlandeses, alemanes, particularmente alemanes, ¿no? Y yo me entendía muy bien, además de con el doctor Barón, con el hombre que habían situado en Bolivia como jefe que era un alemán. Y el problema se fue agravando internamente porque eso no le gustó a Brusma, porque él era realmente el que dominaba desde el punto de vista de los ingenieros, etcétera, pero el hombre que le pusieron al lado, vienen los viejos agravios pues de los alemanes, que una vez uno de ellos habría hecho un chiste muy desagradable en presencia de Brusma, que era holandés, y dijo: sí, yo conozco de la guerra, yo conozco los Países Bajos, Holanda. ¿Y cómo así? Porque yo he bombardeado Rotterdam. Fíjate ese horror que había, tomando unos tragos, ¿no? Entonces le salió el nacionalismo feroz al gerente y al final renunció. Pero yo ya tenía el hombre de sustitución, que era el delegado, era un ingeniero de minas, de minas de la zona del Ruhr, ¿no? De minas de carbón, que es un trabajo minero en beta sumamente difícil, ¿no? Y sumamente riesgoso. Y de ese modo se arregló y funcionó el plan triangular. En el año 63 ya tuvimos resultados favorables, estábamos cumpliendo nuestras obligaciones financieras, los créditos felizmente eran de largo plazo, y vino pues algo que es una manía en Bolivia y es terrible. Terminaba el gobierno de Siles y Paz Tensoro quiso repetir y lo repitió. Y Paz Tensoro fue un baluarte muy importante en la instrumentación, diremos, del programa de rehabilitación minera, no solamente por sus contactos que tenía en Londres, que era un hombre muy conocido. Entonces se fue fortificando el plan. Y ahí hubo la famosa marcha, el pan por la vida, no sé cómo fue, que marcharon desde Oruro los mineros y tal, y Paz Tensoro, creo que en Ayoayo, los detuvo la marcha, mandó unos autobuses, los recogieron y se terminó la marcha antes de que llegaran aquí, no ocasionando ningún disturbio donde se pudiera producir hechos de sangre, etcétera, ¿no? Entonces el gobierno el segundo gobierno del doctor Paz
de acuerdo a lo que han analizado la gente, los historiadores, fue uno de los gobiernos más brillantes de la historia de Bolivia. Realmente un gobierno de excelencia en muchos sentidos. Se ordenó el Estado, se confirmó, diremos, la preeminencia de los poderes del Estado, la coordinación entre los poderes del Estado, ¿no? Y Paz Estenssoro realmente fue la época luminosa de su vida política como presidente. Él no viajó a ningún país, los presidentes venían aquí. El caso de Gaulle, el caso del presidente Tito, el caso del secretario de Estado creo que era Dallas, de Estados Unidos. Es decir, que Bolivia se convirtió en un centro de estabilidad democrática, la democracia funcionaba, durante el gobierno de Siles se había producido ese desastre que fue la muerte de Unzaga y el levantamiento de los falangistas. Ese partido se fue agostando poco a poco. Entonces, realmente el gobierno del doctor Paz fue un gobierno excepcionalmente bueno. Yo seguía metido en la Comibol, donde no iba a durar 15 días, ¿no? Y al cabo del tiempo, pues, esto se interrumpió porque se descuidó, yo creo que eso se manejó torpemente, la relación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. A eso me iba a referir, a pesar de lo que nos cuenta como balance del segundo gobierno de don Víctor Paz. Me imagino que para la definición de la candidatura, el 64, empezaron a profundizarse las contradicciones al interior del bloque en el poder, y luego pues el golpe, ¿no? El golpe de Barrientos. Yeah. Pero le pido que esa respuesta venga en el siguiente bloque.